aborrece lo malo. Hay situaciones en las cuales el Señor a nosotros nos confronta. Nosotros hemos hablado y hemos escuchado, hemos leído el Padre Nuestro, ¿verdad? El ejemplo de oración que nos dejó el Señor Jesucristo. Cuando se dice, hágase tu voluntad, nosotros estamos atentos a lo que Él quiere hacer. ¿Es así o no? Y como Él quiere que nosotros escuchemos su palabra. No sé si ustedes han pasado en algún momento, digamos que un instante de ocio, voy a llamarle así, de ocio, sin oficio, y colocar por un momento en blanco su mente para poder escuchar la voz de Dios. Porque cada vez que usted calla, siempre vienen los dardos del enemigo e invaden absolutamente todo el silencio, aún el silencio de nuestra mente. Y por eso el Señor a nosotros nos enseña que estemos meditando en su palabra en todo momento, a tiempo y a destiempo. Porque el enemigo, siendo muy sutil, te trae un dardo, el cual dice, hey, hay una nueva publicación, ¿por qué no tomas el celular? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no te haces otro oficio? Y ahí es donde el enemigo quiere venir a irrumpir en la tranquilidad y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros tenemos que ser prontos para escuchar, lentos para hablar. Cuando el Señor quiere traer revelación de la palabra, en algún momento, y hoy confirmo que no tiene poder ni autoridad, ese dato que el enemigo va a mandar para que no recibas la palabra del Señor. Hoy lo ato en pies y manos y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Voy. El tema que traigo para hoy, que me ha dado el Señor, se basa en algo de lo que nosotros venimos hablando desde hace, yo creo que más de un mes. Y esto viene siendo prácticamente que sanidad interior, llevándolo hasta ese punto. Habla de la maldad del hombre. ¿Y por qué? Porque resulta que he estado leyendo en la palabra la parte de Zacarías, el libro de Zacarías, un profeta usado de una forma espectacular, aún teniendo visiones, aún teniendo sueños, aún teniendo revelación de la palabra del Señor. En el capítulo 5, versículo 5 al versículo 10, habla sobre un efab, una revelación que se le dio en medio de un sueño. Y que él hace una pregunta al ángel que le está hablando. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué de la maldad? Pero se lo voy a dejar ahí como un abrebocas. Porque es un sentir de que vamos a ir escudriñando poco a poco con la palabra que se va a dar hoy. ¿Qué es lo que está dispuesto aún para los futuros tiempos cuando venga el Señor? Pero tengan presente, en el efab, y se le da como nombre femenino a la maldad por ser un sustantivo, valga la redundancia, en la parte femenina. Y dice que la maldad entró al efab y fue tapada y fue llevada por dos mujeres que tenían alas como cigüeña, trayendo viento sobre sus alas. Y llegaría hasta un lugar
donde encontraría la base. Y voy a parar con esto último. Eso es Mesopotamia en aquel tiempo. Pero de ahí para allá van a escudriñar. ¿De acuerdo? Zacarías 5:5, puntos suspensivos. Así que vamos a ir a la palabra hoy. Vamos a ir a Proverbios, Master. Proverbios 8:13. Zacarías 5:5, puntos suspensivos. Prácticamente que llega hasta el versículo 11. Pero vamos a ir a buscar Proverbios 8:13. Y a partir de aquí, los que escribimos, y créanlo que lo que yo hago lo aprendo. Mi maestro, el pastor Willis García, lo que él dice, saquen una hojita y un lápiz o un lapicero y vamos a empezar a hacer exámenes. Y el pueblo dice, ¿a dónde están? Ahí sí se cae lo que llegamos. Hoy vamos a llevar algo a colación. Vamos a enfocarnos en lo que el Señor aborrece, pero aún persiste en la humanidad. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y viene para poder que escudriñemos y lleguemos a una parte profunda. Y el máster, si me puede colaborar con la imagen que compartí, creo que le compartí al interno, si le es posible, mientras tanto, mientras la voy buscando, yo me voy acomodando. Vamos, teniendo en cuenta este versículo, vamos a ir a Génesis 4. ¿Quién nos trata de hablar Génesis 4? Y empezamos desde el 1. Génesis 4. Habla de la primera familia sobre la faz de la tierra. Adán, Eva, Caín y Abel. Y empieza diciendo, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Voy a hacer un paréntesis y vamos a entrar a analizar por dónde empieza la maldad del hombre y la perversidad de sus pensamientos. El pastor nos enseñaba hoy por la mañana algo que tiene que ver con Juan 3:16 al 20. Y es algo que a nosotros en algún momento nos hace como llegar a la tierra. Mira qué es lo que el Señor te está hablando. Mira cómo está trabajando el Señor para poder de que todo aquel que en Él crea no se pierda,
Pero resulta que acontece de que entre Caín y Abel se toma en este punto como si hubiera un estilo de rivalidad. Caín saca de lo sembrado parte de lo cotidiano, lo que se daba en la tierra como ofrenda, como diezmo. Pero aquí vemos que Abel saca algo hermoso, algo lindo, algo precioso que le gustó al Señor. Y fue, y vamos a ver ese punto donde dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nosotros empezamos a sacar características de qué fue lo que vio el Señor en Caín y en Abel, podemos decir que es su carácter, podemos decir que es su disposición, su obediencia, dando lo mejor de lo mejor, aún mirando lo que hay en su corazón. Y es algo de lo cual a nosotros, si lo llevamos al contexto de hoy, ¿cómo estamos haciendo con la obra del Señor realmente? ¿Estamos compartiendo la palabra del Señor para que haya libertad, para que haya sanidad? ¿O le estamos dando por una obligación? Porque no quiero ser como aquel obrero que enterró el talento. Porque a partir de allí es donde viene la enseñanza que hay en nuestro corazón. ¿Realmente estamos tomando las cosas del Señor con agrado, con alegría, con disposición? ¿O simplemente lo estamos cumpliendo como por cumplir? Recuerde que la palabra del Señor, y aún dada por Él mismo, dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haya cumplido yo estoy en la iglesia, ¿cierto que sí? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que nos hace falta comer más sólido. Ya vamos a dejar de tomar leche, a excepción de Bianca. Ya no hay despedada sólido todavía. Pero el resto ya estamos para poder comer vianda y llegar mucho más allá. Pero entonces, volviendo otra vez a Caín y Abel, cuando el Señor mira con agrado la disposición de Abel, se alegra, manifiesta su amor, manifiesta su creación, que está dando lo que Él ha pedido. Den lo mejor de lo mejor, no le den sobras. Pero viene la otra parte y dice en el versículo 5, en el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué es ensañar? Cambiar su semblante, cambiar su compostura, su rostro. Yo hablaba hoy con uno de los integrantes de la iglesia y le dije: mira, viniste con una cara como si hubiera chupado un limón. ¿Por qué estás haciendo mala cara? ¿Qué pasó? Yo. Nosotros debemos de reflejar ¿a quién? Entonces, si Cristo está inaugurando en nosotros, ¿cómo debe de ser nuestro semblante? Gozoso, ¿verdad?
resulta que con Caín esa cara cambió. Así como va a cambiar de pronto la cara de nosotros cuando el Señor empiece a decirnos tú esto. Así que los que tienen apuntes, tengan en cuenta, así como lo decía Rubio ahora, de las cargas que no se han entregado, se deben entregar para poder que haya ese nivel. Y dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, voy en el versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por eso es la enseñanza, el inicio, de que estemos meditando en la palabra del Señor en todo momento, para no darle pie al enemigo a que traiga dardos para destruir lo que el Señor ha hecho. Y continúo, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos al versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, en tipo de engaño, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿O dónde está Abel tu hermano? Mejor dicho. Y respondió, no sé. O con las características. ¿Soy yo acaso guarda en mi hermano? ¿Acaso yo soy niñero? ¿Acaso yo tengo que cuidarle la espalda a mi hermano? Lo digo yo. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Oye, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué había realmente en el corazón de Caín? ¿Qué se estaba manifestando? ¿Quién tomó las características a partir de que digo y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué característica empezamos a ver nosotros desde ahí? Y es un pecado. ¿Qué característica vemos? Antes de la envidia. Muy bien. La mentira. ¿Por qué el mentir? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué menospreciar lo que el Señor viene haciendo con nosotros? Yo creo que la semana anterior, no recuerdo bien con quién estaba yo dialogando, y yo le decía, mira, es como tomar una roca, tomar una piedra, y el Señor empezar con la almadana, la porra, no la manera, la porra, o el martillo, y el cincel, y empezar a esculpir aquella roca, y coge a uno por uno. Ven, tú tienes un corazón de piedra, ok, vamos a empezar por la arteria principal. Y empieza a esculpar, y empieza a golpear. Dice, pero ¿por qué nos da tan duro? Y lo mismo dirán ustedes de pronto cuando yo me paro aquí en el púlpito. ¿Por qué el pastor nos da tanta exhortación? Lo mismo hace el Señor con todos nosotros. Aún si nosotros le decimos,
Así como en el ejemplo de la oración de Jesús, hágase tu voluntad aquí. Por eso es que el Señor a nosotros nos dice: yo conozco vuestros pensamientos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son muchos más altos. Y yo no quiero que ninguno perezca. Pero volvemos otra vez aquí. Cuando nosotros nacemos, ustedes se acuerdan del ejemplo con que nos graficó o nos dio gráfica la pastora Viviana. ¿En qué parte? ¿Cuándo predicó la pastora? Solamente vino usted. Ahí empezamos a meditar los labios. ¿Qué fue lo que enseñó la pastora? Ay, yo no vine, pero ¿qué fue lo que enseñó? Es como cuando el profesor da la clase y empieza el examen que estamos haciendo hoy. Yo a esa clase no vine, pero eso no le exonera a ustedes de perder o ganar el examen. Es de tener en cuenta esa parte. ¿Qué es lo que está enseñando y cómo lo está enseñando, para poder de que todo aquel que en él crea no se pierda y entienda la palabra, entienda lo que está pasando realmente? Recuerda que la pastora tomaba 2 vasos y en uno iba echando agua limpia e iba saliendo el agua sucia. ¿Sí? Así, literal. Lo mismo hace el Señor con nosotros cada vez que nos ausculta, cada vez que nos da un martillazo con el Señor. Porque hechura suya somos, a su imagen y semejanza nos creó el Señor. Por eso cuando nosotros venimos al mundo, nosotros venimos sin nada, pero el mundo es el que nos enseña la maldad. A partir de allí hay hogares donde se siembra la mentira, hay hogares donde se siembra la discordia, el pleito, la rencilla. Y escuchaba yo a alguien que me decía precisamente, perdónenme que traiga comentarios de cosas vivientes, pero son lo que viene a colación con el tema. Los niños hoy en día, y esto lo tomo de lo que escuché el día de ayer, que uno de los niños con los que estaba compartiendo, sus padres mantenían trabajando y el niño no le hacía caso sino a una sola persona, y no era ni papá ni mamá, era un familiar. Pero cuando nosotros dejamos a nuestros hijos que hagan su voluntad, el enemigo, siendo muy sutil, viene y los arrebata y los quiere sacar del propósito del Señor. Pero cuando unos padres se levantan a orar por su familia, al no permitir que el lazo del cazador llegue a sus hijos, es cuando hay victoria y vamos de gloria en gloria. Porque no le permitimos al enemigo de que hurte, robe lo que ha venido a hacer, y aquel que le da la oportunidad para poder quitar la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Nuestros hijos pueden decir: es que ustedes oran mucho, a ustedes les gusta escudriñar mucho la Biblia, a ustedes no se la pasan sino hablando de la Biblia. Pan sólido, pan espiritual, pan líquido. Aquel que bebiere esta agua no volverá a tener sed jamás. Yo soy el pan y soy el pan. Eso hace el Señor, exponiéndonos a nosotros para poder de que tengamos en cuenta cuál es la voluntad de Él realmente para este tiempo. De que el enemigo anda siendo muy sutil y lo coloca, créanlo que sí, se le da la oportunidad a un niño no mayor de 10 años y le colocan una cerveza y prefiere la cerveza antes que un vaso con agua, porque eso se está proliferando en este tiempo. Eso se está pasando. Entonces,
a lo que nos lleva a nosotros, y entro en el contexto de todo esto, es de que la maldad está por allí, deambulando. Y el enemigo quiere sacar del propósito. Aún los llamados podrían ser engañados. Así está escrito. Cuando nosotros vemos de que el Señor a nosotros nos está mostrando varias características entre la vida de Caín y Abel, y la colocamos a relación de lo que nosotros hemos sentido, hemos hecho, aún de lo que nos han hecho, y nosotros no sanamos, nuestro corazón se endurece. Aún para los jóvenes, para los niños, hablar con los papás, me he dado cuenta de que han colocado una muralla, porque se ha engrosado su corazón. Dice: yo no tengo con quién hablar, porque si yo hablo, se ensañan conmigo y lo único que me sacan es: allá tú con Dios, tú verás qué haces. Pero si nosotros necesitamos un guía, y ese guía es el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a desechar? ¿Por qué lo entristecemos? Por nuestro mismo comportamiento. Y a veces parece que el Espíritu Santo viniera solamente por los fines de semana. Yo me congrego para poder estar limpio el resto de la semana. ¿Y acaso el resto de la semana no respiras, no comes, no te vistes, no te bañas? No es una sola vez a la semana. Es todos los días que tenemos que estar en el mismo contacto con Él, para poder de que Él sea el que escudriñe nuestro interior y nos muestre a qué debemos de morir. ¿Cómo debemos nosotros de estar delante de la presencia del Señor cuando Él venga por su iglesia? Con un corazón que sin tacha, sin mancha y sin arruga. Y vuelvo a la palabra del inicio. Él mismo ha confirmado de que nosotros somos limpios por la palabra que Él nos ha dado. Pero muchas veces el mundo no lo entiende. Y nos volvemos de esos oidores, pero vaya a ver si hacen. Dice: yo no quiero ser como el siervo inútil, pero a ver si está teniendo en cuenta la palabra del Señor. Para ver si lo que el Señor está hablando realmente te tiene para confrontar. Y así como lo dice, como mirándose en un espejo: yo estoy cometiendo este pecado, Señor, yo no me veo, pero tú me conoces. Tú conoces el levantar, el acostar, cuántos cabellos tengo. Nada te es oculto por ser omnipresente, omnisciente. Así que en tus manos me reposo. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu regazo, para poder de que saque lo profundo que hay dentro de mi corazón. Pueden ser astillitas tan pequeñas como la fibra de vidrio, que tú lo único que sientes, y se los doy como ejemplo, que cuando entra una pizca de fibra de vidrio a nuestras arterias, puede llegar y ser conducida a nuestro corazón y puede romper una arteria, y hay una hemorragia interna, y ahí había sido una vez. Ahora dígame, trabajando directamente dentro de la fibra. Son cosas de telecomunicaciones, me van a perdonar. Pero es lo mismo que el pecado. En el ayuno, en la parte que me tocó, hablábamos de parte de los pecados espirituales. Y esto se enseñorea, créanlo que sí, el que le da oportunidad al diablo se le mete a la casa. Y vaya, sáquelo después, porque tiene que doblar muchas rodillas, tiene que orar mucho y convertirse al Señor, porque así está escrito.
Cuando la palabra llega a nosotros, nos empieza a mostrar. Y si no, vamos a mirar. Vamos a ir a las Escrituras, donde nos confirma 2 Corintios 3:16. Y con esto afirmamos lo que el Señor quiere decir. Estamos ahí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando nosotros estamos convencidos de que el Señor nos está hablando, así como lo ha anunciado desde un principio, Proverbios 8:13, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Nos está confrontando o no? ¿Nos está mostrando su voluntad, sí o no? Y entonces, ¿por qué el pueblo peca? Aquí no es por falta de conocimiento, ni por discernir. Aquí es por falta de decisión. Porque si yo me he convertido al Señor, yo he dejado de hacer lo malo y me pongo a hacer lo bueno. Porque de toda cosa que nosotros hagamos o hablemos, daremos cuentas al Señor. Le hemos hecho mal a la niñez, le hemos hecho mal a la juventud, le hemos hecho mal a los ancianos, sí. ¿Por qué las violaciones? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué le echamos la culpa a la juventud de por ser tan peleona? ¿Quién le enseñó a ser peleones? Y ahora con los ancianos, ¿acaso hay respeto por los ancianos? No. Ahí sí no prevalece la regla de cuidar su vida, como en los primeros auxilios. Me cuido yo y yo, antes de ir a prestar un primer auxilio. Ahí no prevalece. Déjame decirle que estamos mal. ¿Por qué los ancianos de hoy en día? Y voy a hablar de la generación de los 62 por allá, de los que ya están jubilados. ¿Por qué no les quieren pagar sus remesas? Porque el pueblo aceptó la ley. ¿Por qué los jóvenes se están perdiendo en las escuelas? Porque aceptó la ley del psicólogo. ¿Por qué hay problemas de violación con los niños y con las niñas? Aún, perdónenme, pero voy a ir a llegar más allá. Los femicidios. ¿Por qué los homicidios? Porque el corazón del hombre se ha endurecido y ha permitido todo en la tierra. Y a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Por eso nos sacaron a nosotros del léxico de las escuelas cuando vamos a enseñar religión, cuando vamos a enseñar la palabra del Señor. Créanlo que para nosotros los capellanes poder entrar, así sea a un hospital, a una escuela, va con un protocolo que a veces es imposible de cumplir. Porque el hombre está colocando posición. ¿Usted qué viene a enseñar? Ya vengo a enseñar la palabra de Dios. Ah, pero usted está graduado como teólogo. Tengo los certificados. Pero usted está bajo un referente religioso. Tengo mi cobertura espiritual. Pero usted tiene certificado para enseñar. Aquí está el certificado emitido. Y le colocan una cantidad de trabas increíbles. Por eso lo que son los estudiantes hoy en día hacen y deshacen, y perdónenme para los que estamos estudiando, pero aún en las escuelas, aún en las universidades, en nuestras unidades hay más rebeldía, hay más paros que en la misma enseñanza.
Y todas las universidades, hablo en general, siempre hay algo que decir, pero no a favor de Dios, sino en contra de Dios. Y eso lo vivimos hace poco con el asesinato de aquel servidor en Estados Unidos. Pero de todas maneras así persiste la maldad del hombre. O sea, yo no quiero que nadie crezca porque yo voy delante de él. Porque a él le dieron y a mí no me dieron. Porque él tiene la posición y a mí no me la dieron, si yo soy más calificado que él. Nosotros somos llamados por el Señor, no llamados por el hombre. Y quien nos coloca a nosotros en la posición en la que estamos es el Señor, no el hombre. Así que hay que sacar, erradicar la maldad de nuestro corazón. Señor, yo sé lo mismo que sabe el pastor, ¿yo por qué no estoy predicando? Qué pena, un momentico, párela ahí. Si usted se cree más que el pastor, colóquese a cuentas con Dios. Pero no depende del hombre colocar al hombre en el púlpito, no, depende del Señor, porque aún se dará palabras a neófitos que vienen a engañar y dicen conocer la palabra. Entonces, ¿en dónde está la verdad? ¿En dónde está la sinceridad del corazón del hombre? ¿A dónde está lo que realmente está saliendo puro de su corazón? No está saliendo puro amor, está saliendo pura maldad. Porque el que me enseñó a mí a hacer lo malo, ese sigue al lado mío. Pero el que te está estorbando a hacer lo malo, a ese es el que tiras a un lado. Hijo mío, hija mía, organiza tus caminos. Mira que son pecados de muerte, mira que son pecados que te sacan de mi propósito. Eso lo escuché yo en la iglesia. El resto de la semana hago mi voluntad y allá cada quien con lo suyo. Pero vuelvo a los guías espirituales, vuelvo al Espíritu Santo, vuelvo al Señor, que está llamando a un pueblo para que se coloque a cuentas con Él, porque no es justo. Y créanlo, no sé qué hay en su corazón a este tiempo, no sé qué está pasando por su mente en este momento, pero el Señor sí lo escudriña todo a través de su Santo Espíritu y sabe qué es lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Quieres seguir en la maldad? Tú darás cuentas delante del Señor cuando estemos cara a cara con Él por lo que has hecho y lo que has dicho. Después no estés llorando: Señor, es que yo saqué en tu nombre demonios, yo sané a los enfermos. Fuera de mí, hacedores de maldad. La Biblia no es una enciclopedia, no. Son libros de los cuales a nosotros nos enseñan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún a confrontar lo que hay dentro de nosotros, lo que se refleja en nuestro rostro. ¿Por qué el mundo se está enseñoreando haciendo maldad? Porque nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, le estorbamos, pero ellos hacen caso omiso al llamado del Señor y se cierran por completo. No tienen claridad. Así esté leyendo la palabra del Señor, no tienen claridad, porque ahí está el espíritu de estupor, allí en sus ojos los está cegando. Está el velo todavía, así como lo tuvo el pueblo inicial con Moisés, de la misma manera, porque quieren leer la palabra, pero wow. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Quién se colocó delante de Moisés para poder abrir el mar rojo? ¿Quién fue el que le habló? Y se colocó delante de Moisés el ángel. Pero nosotros vemos es cuando Moisés levanta el barco y se abren las aguas, pero de ahí para allá. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántos cayeron? ¿Quién era el pueblo que venía atravesando el mar? ¿Y por qué venía detrás los soldados de Faraón? Esas cosas tan pequeñas a nosotros nos llevan a degustar mucho más allá. A pesar de que para nosotros haya sido tan simple en un principio,
a este tiempo, y lo digo otra vez, es de comer sólido. Escudriñemos la palabra para poder de que salga de nosotros la envidia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, el ego, la envidia, el amor al dinero, el amor a hacerle daño a mi hermano. Y así podemos nosotros hallar libertad. Pero debemos de escudriñar la palabra. Vuelvo y reitero cuantas veces me es necesario decirles: nosotros no venimos a la iglesia solamente a calentar sillas, porque no se les haga raro que el día que esté predicando el pastor Jorge vayan sillas y estén todas arrumadas y vamos a recibir la palabra de pie. Porque en medio de la comodidad, bueno, a mí me dan el alimento en la iglesia, yo lo escucho, pero realmente lo estamos colocando por obra. El Señor desacomoda para poder de que dependamos de Él en todo momento. Continuamos y dice, vamos a comparar algo de lo que pasaba en medio de Abel y Caín. La soberbia, esa soberbia que se convierte en orgullo, muchas veces lo coloca aún por encima de Dios. Yo soy capaz, yo no necesito de que nadie me guíe, yo no necesito un pastor, yo no necesito un diácono, yo no necesito leer la Biblia porque yo ya lo conozco, yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo, y seguro que abriendo la puerta de la casa hay un tropiezo, y ahí fue la primera fractura. Viene la avaricia, el deseo excesivo de la riqueza, las posesiones materiales. Voy a llevarlo al contexto de Judas Iscariotes, y está en Mateo 26, 14 y 16, solamente como un ejemplo. Viene la ira, furia, resentimiento. Un resentimiento incontrolable. ¿Y cuál es ese? El que cuando nos encontramos a nuestro hermano nos hierve la sangre, que no se me atraviese y no me vaya a saludar, no me vaya a mirar, ni siquiera dirija la mirada hacia mí, porque es que lo veo y como que todo el sello le frunce, y ahí sí cambia por completo el aspecto. La envidia, el deseo de tener lo que otros poseen, algo más o menos como la historia de Saúl envidiando a David. El asesinato. Dice la palabra del Señor: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis hijitos. Le es mejor amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Es mejor. En nosotros, en algún momento, en nuestra postura, en la enseñanza, en lo que nosotros reflejamos a otros, muchas veces es la piedra de tropiezo para que vengan a la iglesia o se conviertan al Señor. Porque nosotros somos embajadores de la palabra de Dios y hemos de llevar las buenas nuevas a los que están cautivos, a los que están ciegos, a los que están enfermos, pero no pasa. Ahora, el falso testimonio, mentir, lo mismo que estaba pasando con Caín delante del Padre, del Dios Todopoderoso, donde le pregunta: y a ver, ¿a dónde está él? ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? A mí no me interesa lo que esté haciendo él, pero sabiendo de que sus manos estaban untadas de sangre por la muerte de un inocente. Viene la mentira, viene la altivez, viene el ego. ¿Quién soy yo?
falta de fe, falta de claridad, el chisme y la calumnia, inmoralidad sexual, ingratitud, y es no mostrar el agradecimiento a Dios o a los demás. La rebelión. ¿Cuántas iglesias se han dividido y se han perdido parte de las ovejas por un rebelde? Recuerdan que en el libro de Proverbios, capítulo 6, el versículo 16, de allí más o menos hasta el 19, hay algo que aborrece el Señor. ¿Sí se acuerdan de eso? No son 6 sino 7 las cosas que aborrece el Señor: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que corren presurosos al mal, testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Tremendo. Este examen parece un examen de inglés. Hablado en todos los idiomas. Continúa. Homicidio voluntario. Aún violaciones, pecados impuros contra la naturaleza, siendo actos sexuales que van en contra de la orden o del orden natural por parte del Señor. Opresión de los pobres, viudas y huérfanos. Y eso es lo que decía ahora, que nosotros hemos sido permisivos ante las cosas de nuestros ancianos. Explotar o abusar de los más vulnerables. Hay un pecado que ni por X o Y razón se debe hacer, y es ¿cuál? ¿Van a responder? ¿Cuál? Amén. Muy bien. La última. Los últimos hermanos primero. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Desesperación por la salvación. Tengan en cuenta esto. Creer que por los propios pecados son demasiado grandes para ser perdonados por Dios. O sea, yo he cometido tantos pecados que para qué me voy a presentar delante del Señor. Ahora vamos a mirar la hojita, a ver cuánto lo hicieron, cuánto sacaron la lista. Y no por esto el Señor a nosotros nos va a desechar, porque es bueno ir donde Él ahora, cuando todavía hay tiempo de encontrarlo. Presunción de salvarse sin merecimientos. Ay, Dios. Esto es creer que se obtendrá el perdón sin arrepentimiento. Y algo que pensaba yo en medio de la palabra y lo llevaba a compararlo con otro versículo, perdónenme, algo así, y es: todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Sí, así está escrito. Pero no basta solamente con decir yo creo en Jesucristo. No, porque aún la palabra lo confirma y dice: mi pueblo de boca me honra, pero su corazón está apartado de mí. O sea que no basta solamente con confesar el nombre. Hay que actuar en medio de la fe y creer que si Dios existe, crea que le hay. Porque es muy complejo y es muy triste
ver de que hay tantos oidores de la palabra, pero hay pocos esforzados y valientes a seguir al Señor. Por eso es que el pueblo se está perdiendo, porque no quieren entender que realmente hay un camino, hay una vida eterna, y es a través de Jesucristo, el creer en Él, para poder de que nosotros podamos ser libres de la maldad, de la perversidad del mismo hombre, porque hay hombres que se dejan manipular por el enemigo, y eso lo estamos viendo desde Caín. Y ahora vamos a ver otra parte de la Biblia donde nos habla también esto. Y mentirle al Espíritu Santo, Hijo de Dios, que aquí es donde yo quería llegar. Vamos a ir a Hechos 5. Hechos 5, versículo 1. Y habla de una pareja. ¿Sabemos quiénes son? Ananías y Zafira. Y voy a ir rápido porque ya me llaman como Fórmula 1 con el tiempo. Esta pareja vendieron un terreno, vamos a palabrear. Bueno, para ofrecer, a palabrear. Bueno, vamos a hablar de la palabra del Señor. Y dice que esta familia o esta pareja vendieron un terreno. No se encontraron nada más ni nada menos que con Pedro. Y ya hemos visto el carácter de Pedro, ¿verdad que sí? Que fue transformado y fue una gran bendición. Pero cuando se enfrentan a Pedro, Pedro viene lleno del Espíritu Santo. Y Ananías y Zafira empiezan a mentir. Le preguntan a Ananías: ¿qué pasó? ¿Por qué esta cantidad? Por la mentira, murió. Pero antes que Pedro mencionara la muerte a Zafira, le volvió a mentir. Y volvió otra vez. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Murió. Por estarle mintiendo al Espíritu Santo. Y ahora sí, Andrés, yo te envié aquí y lo publiqué en mi estado. Yo te envié una imagen. ¿Es posible publicarla? Y dice: tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engañará a Dios. Voy a tocar con el púlpito. Ay, de misericordia, mi Señor, cuando venga por tu iglesia. Pablo le enseña a los Gálatas, en el capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Él conoce tu camino, conoce tu pensamiento, conoce tus quehaceres. Así que tú le puedes decir al hombre a través de la boca, a través de tus palabras, qué es lo que estás haciendo, pero el Señor conoce tu mente y tu corazón y sabe con qué propósito lo estás hablando. ¿Cuál es tu posición mental a ese momento para poder decir lo que estás haciendo? Hemos sido nosotros en algún momento criticados por andar con la verdad, por llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Pero no podemos engañar al Señor. No podemos mentirle al Espíritu Santo.
nosotros nos enseña la palabra. Y cuando nosotros nuevas criaturas somos, es transformada nuestra mente y tenemos la mente de Cristo. Está ejerciendo la mente de Cristo en nosotros. ¿Quién puede escribir ahí? ¿Sí o no? O que más tarde paso a recoger los volantes, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos de Ananías y Zafira y decimos, ¿por qué el Señor hizo que ellos murieran? Porque quien dice mentiras es hijo de quién. Bueno, ahí ya van dando más respuestas. En una confrontación, cuando nosotros los pastores estamos en la consejería, se desenmascara muchas veces realmente a la persona, porque no es a través del hombre, es a través del Espíritu Santo que trae consejo, que trae la palabra de revelación. Y es cuando se empieza a mencionar realmente qué es lo que hay adentro de su corazón. Y por eso dice, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es cuando se ve la mentira primordialmente. Nosotros decimos, yo no soy mentiroso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, a pesar de que está pasando dificultades. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Problemas? No, ninguno. Y está con el jefe que está, mejor dicho, que no se me ponga al frente porque me hierve la sangre. ¿Y cómo van los compañeros? Bien. ¿Y realmente qué está pasando con los compañeros? No, estoy de pleito. Porque es que aquel me dijo y ya nos comportamos como jardín infantil de adultos. Viene la queja de un adulto. Es que él me dijo, no, es que él sí no, es que él me dijo también, no, es que él me respondió y viene la contienda. Y el pastor me enseñó, Pastor Willy, me enseñó algo. Todo lo reflutan. Usted le está diciendo, no, pero es que sí, así es. Y eso fue el pastor Willy. Una que tengo que ver. Algunos empiezan a especular en medio de la muerte de Ananías y Zafira. Y empiezan a sacar cualquier cantidad de comentarios. Y es lo mismo que pasa con nosotros. La misma situación que pasa entre nosotros. Porque no somos íntegros. No somos realmente claros como el agua. Casos en los que en algún momento nosotros decimos, ir a la iglesia para que a mí me desnuden mis pecados, no, prefiero quedarme más bien en casa. Y por eso es que el enemigo encuentra una puerta abierta y a través de él trae otros 7 peores de los que había anteriormente y destruye, aún destruye una familia, porque a través de mi forma de ser, a pesar de estar escuchando la palabra de Dios, a pesar de que el Señor me está diciendo, mire que te estoy mostrando cuál es mi buena voluntad que es agradable y perfecta, para poder que tú no te pierdas, para poder que tu corazón sea sensible a mi palabra y tus oídos sean sensibles a mi voz. Te lo estoy mostrando en toda forma para poder que puedas hacer mi voluntad. Pero viene aquí algo importante. Y estos textos simplemente los van
a escribir. Mateo 15, 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Mateo 15, 19. Ahí está hablando el Señor. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué está entrando realmente al corazón de nosotros? ¿A dónde nos está llevando el Señor? ¿Está viendo Él desde su posición, desde el trono? ¿Está viendo que nosotros estamos tomando la dirección como cualquier río, atravesando cualquier vereda, cualquier valle? Dice, esa vía no es buena, tu camino tiene que ser recto. Tu sí un sí, tu no un no. En total. Pero también le hablaba de Jeremías. Y alguien ayer me estaba haciendo bullying con Jeremías. El profeta lloró. Y el Señor le decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo sé de que todos aquí somos dadivosos, somos amorosos, pero realmente que hay al interior, mucho más allá de tu corazón. No lo conozco yo, lo conoce el Altísimo, el gran yo soy, el Señor, que todo lo puede y todo lo ve. Por eso vuelve otra vez el enunciado que dice, tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios. Aún en Santiago 1:21, ¿cuántos hicieron el examen? Señor, tú lo conoces todo, tú lo ves todo, nada te es oculto. Todo sale a la luz. Y aquí es donde viene la confrontación. Vamos, colóquense de pie, por favor. Santiago 1:21 dice, porque esto, o por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y se le enseñaba a la iglesia de Tesalónica a través del apóstol. Sométanlo todo a prueba. Todo. Que nada se quede guardado. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Así está escrito. Primera de Tesalonicenses 5 del 21 al 22. Sométanlo todo. Háganle la prueba absolutamente a todo. Nada le es oculto al Señor. Así que de la lista que tú hiciste, pueda que recuerdes en tu mente, que hayas grabado en tu mente, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Por qué no ha tenido revelación de la palabra de Dios? ¿Por qué no ha tenido revelación de cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué no entiende la palabra de Dios? ¿Por qué el comportamiento suyo en algún momento? ¿Por qué el reflejo de lo que hay dentro de su corazón, que no es bueno, es transmitido a través aún de sus ojos? ¿Por qué? Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me hace falta? ¿Acaso el orgullo no me ha dejado verte? ¿Acaso el ego, el egocentrismo, la vanagloria?
ha dejado entender tu palabra. Si a través de tu palabra dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Pero cuando yo fui bautizado, había fiesta en los cielos porque un pecador se estaba arrepintiendo y me cambiaste las vestiduras y me colocaste anillo de autoridad. ¿Por qué hoy he vuelto a decaer? ¿Acaso tendré que hacer lo del hijo pródigo? Volver otra vez al Padre y decirle: Señor, yo ya no quiero comer más alrededores. Yo ya no quiero la inmundicia del mundo. Hoy quiero ser nuevamente revestido. Quita las vestiduras sucias. Cambia mi corazón, transforma mi mente. Cámbiame íntegramente, Señor. Y el que no haya entendido que estoy ministrando, cierre sus ojos. Todo lo puedes hacer, Señor, en mí, porque soy hechura tuya. Por tus manos he sido formado, Señor. Porque solamente en ti puedo hallar ese respaldo de no ser juzgado a este tiempo todavía. Pero quiero colocarme a cuentas contigo, Señor Jesús. Abro mi corazón delante de tu presencia. Y todo lo que me aqueja, todo lo que se haya convertido en estorbo para poder buscar primeramente tu presencia, hoy te pido que lo quites, Espíritu Santo. Revélame qué es. Te pido revelación. Tú que eres el que me enseña, tú que eres el que me instruye, tú que eres el que ha venido para poderme ayudar. Tú que eres el que han enviado para poder hacer que yo no desfallezca, Señor. Tú, Espíritu Santo, nada te es oculto. Tú conoces aún los pensamientos de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y conoces aún lo que estará por venir. Por eso hoy en este tiempo desciendes a ese lugar y traes a nuestra mente a lo que nosotros tenemos que morir y colocarnos a cuenta delante de ti. Tú que escudriñas nuestro corazón, tú que nos exhortas, tú que nos instruyes a través de la palabra del Dios, ese Dios vivo, el cual está diciendo y que viene por un pueblo, ese pueblo por el cual se había perdido, había sido esparcido, pero los traerá del norte, del sur, del oriente y el occidente. Y así confirmaste, Señor, y así está escrito, de que toda rodilla se doblará delante de tu presencia y toda boca confesará de que tú eres Dios, el único Salvador. A través de tu Santo Espíritu tú convences de pecado y de juicio. Y pido perdón, Señor. Yo sé que es necesario de que salga de mi boca para que haya libertad. Pido perdón por lo que he hecho, por violar. Pido perdón por matar. Pido perdón por robar. Pido perdón por juzgar. Pido perdón por no humillarme delante de tu presencia. Pido perdón por haber fallado como hijo, Señor. Pido perdón por seguir lo que el enemigo haya infundido en mi mente. Porque hoy soy libre. Y el Señor, a través de la muerte en la cruz, a través de la crucifixión, me hizo libre de pecado. Porque a través de su sangre nosotros somos limpios de nuestros pecados. Así que no eches en menos lo que se confirma, se publica, y así como está escrito, y a través de su muerte nosotros fuimos redimidos de todo pecado.
y que por su sangre, esa sangre bendita que fue derramada en la cruz, nosotros hoy podemos decir: hijos tuyos somos, Señor. Llamados por ti somos, no por el hombre, porque tú nos atrajiste con lazos de amor para servirte a ti, al único y verdadero Dios, Rey de reyes, Señor de señores y Pastor de pastores. Hoy este pequeño remanente, Señor, se coloca delante de tu presencia, pidiéndote perdón, porque sé que fallamos delante del cielo y de la tierra. Te fallamos a ti, Señor. No hay nadie como tú, el cual no me juzga a este tiempo, porque tú pides que te busquemos. Pero aquel que no te busca, Señor, hallará consecuencias. Aquel que no se convierte a ti, Señor, hallará consecuencias cuando estemos cara a cara en el juicio final. Y no solamente por decirme Señor, Señor, en medio de alguna oración, en medio de algún momento que tú quieres tener, y puedas traerle sanidad a los enfermos, y pueda darle libertad a los que están cautivos, en medio de la enfermedad, en medio de los que no han podido ver el camino que es Jesucristo. Porque los talentos son asignados al pueblo de Dios, y los dones son asignados por aquel que el Señor quiere que los tengan. Por eso no a todos se les ha dado revelación de la palabra de Dios. Porque aquel que se crea más que el otro, humíllese y sírvale. Porque solamente en mi presencia podréis hallar paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tú lo conoces todo y lo ves todo. La tierra es estrado a tus pies y el cielo tu trono. A través de tu palabra has traído sanidad. A través de tu palabra has traído paz. A través de tu palabra has traído vista, porque se ha llevado cautivo todo espíritu de estupor. Se caen las escamas de tus ojos y vuelve la vista, así como volvió la vista a Pablo. Vuelve a ti en lo escuchar la dulce voz de Dios, como pasó con Samuel, aún en sueños. Y cuando despiertes, dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Tú transformas mi corazón, me aparto de lo malo y empiezo a caminar por el bien. Empiezo a caminar según tu voluntad. Honraré a padre y madre, pero principalmente te amaré a ti como amo a mi hermano y como me amo a mí mismo. Ese es el principal mandamiento, y de ahí se desenglosa el resto de lo que tú has mandado, Señor, para que hagamos los unos con los otros, no mirando el pecado de nuestro hermano, sino antes orando para que mi hermano se le sea revelado el pecado y vuelva a tus caminos, para que ese conocimiento que tú tienes para tu pueblo, Señor, no se envanezca, sino que quede guardado en su corazón, y al momento en que vaya delante de tu presencia, poder decir: alma mía, alaba a Jehová tu Dios. Gloria a ti, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por este momento, gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, porque gracias a ti hoy estamos degustándonos de tu presencia y de tu palabra. Hoy estamos alegres,
Hoy estamos contentos porque el Padre dice: hijo mío, ven a mí, descansa en mi regazo y déjate contemplar, que solamente basta con una palabra mía para que haya sanidad en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu alma. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús.